46 minutos pasan de las 10 de la noche, estamos en vivo en la pantalla de BTV y es un placer para nosotros recibir a Florencia Saqueiro y Florencia Pires de Empatía Uruguay. Bienvenidas, ¿cómo andan? Bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos, la verdad contentas. Sí. Eso les iba a decir, o sea, estamos hablando de una ley que a todos nos pone en un lugar... Proyecto de ley, media sanción. Es una ley, Eduardo. ¿Están contentas? No le bajes ahora la ley. A ver, falta el Senado. En el Senado, los que impulsan el proyecto, que es el Frente Amplio, tiene... Se da por descontado que va a salir. Exacto. ¿Lo piensan así? Va a salir y va a salir con apoyos del Frente Amplio y muy probablemente de otros partidos también. Exacto. Como pasó ayer, ¿no? Que votó el Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional... No todos. No todos, obviamente. Pero... Y el diputado del Partido Independiente. Exactamente. Ahora, es una ley que nos interpela desde muchos lugares porque es un tema que cuando se toca, de alguna manera... No nos gusta hablar de la muerte. O sea, es un tema del que no nos gusta hablar y esta ley nos ha interpelado a todos. Ayer, bueno, algunos seguimos lo que fue la argumentación, tanto a favor como en contra. Hubo cosas bastante particulares que vamos a charlar ahora, pero... es una ley que nos cuesta discutir como sociedad. ¿Cómo vieron, para arrancar, cómo vieron ustedes la discusión que se dio a nivel de la sociedad, más allá de lo del Parlamento? A nivel de la sociedad ya vamos que 7 años casi. Un rato, sí. Sí, llevando este tema, porque es la segunda vez que esta ley tiene media sanción, recordémoslo, ya vivimos este camino. Entonces instauraron la sociedad, y yo creo que la sociedad en sí fue receptiva al momento de recibir información, de tratarlo, y hubo escucha activa en este sentido. Tanto es que se ve una aprobación más grande, 5 años después de la primera sanción que tuvo, media sanción que tuvo, de un crecimiento en la aprobación justamente de la sociedad civil, de la ciudadanía, frente a este proyecto de ley. Creo que la gente estaba receptiva a hablarlo y se entendió como un tema transversal a toda la sociedad. Entonces creo que nosotros supimos cumplir con nuestro rol, que era llevar información para que informadamente la gente tuviera una opinión formada que fuera real. Ahora, es una ley, y creo que ayer quedó claro en la discusión, que no es algo obligatorio, que hubo que salir a explicarlo, porque en la argumentación en contra se usaron ciertos términos que eran, bueno, se mezcló, por ejemplo, moral, ética, religión. Había cosas que no tenían mucho que ver con salud pública y aún así estaban presentes en la discusión. ¿Qué recuerdan que fue lo más difícil de explicar sobre esta ley? Yo creo que hay una parte difícil de explicar sobre esta ley que es, bueno, esto es solo para personas que están lúcidas y que pueden decidir por sí mismas. No hay ninguna familia, ningún médico que vaya a decidir por la persona, porque esto se trata de individuos que están pasándola terriblemente mal por una enfermedad o una situación, por ejemplo, quedarse paralizados y que tienen que poder decidir por sí mismos. Entonces la gente dice, bueno, pero si yo estoy, si mi familia, si estoy... No, es para personas que pueden decidir por sí mismas. Y después hay algunas otras cuestiones que cuestan entender si la gente no siguió la discusión de cerca y como de todos los términos de cómo es que se define, por ejemplo, el artículo 2, que es el corazón de la ley, que es el que establece qué personas están habilitadas y qué personas no. Porque como decía el diputado Galo, que fue el miembro informante, de alguna manera... Se lo vio muy emocionado. Sí, divino él. Él tenía, capaz que ustedes no lo saben, pero él lo atravesó con una situación personal, porque se lo veía muy comprometido con lo que estaba diciendo. Él es médico. Yo estoy segura que debe haber tenido pacientes que como tantos otros, lo hacen pensar en que debería existir alguna opción. Pero bueno, él decía... en sí esto está pensado para personas que tengan un cáncer en sus últimas etapas, enfermedades neurodegenerativas que no tengan cura o cuestiones del tipo de, no sé, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, o una persona que por un accidente o por otra situación no está terminal, pero tiene una calidad de vida bajísima y realmente está en una situación que esa misma persona está sufriendo tanto que estima que su vida no está siendo digna, que es solo sufrimiento. Y bueno, algunas personas dicen, bueno, ayer escuchábamos diputados diciendo, bueno, porque la diabetes, o porque las adicciones, o porque la depresión.
Y era como poco serio, ¿no? Porque, como decía Para- Florencia, estamos aquí hace sí años. Sé que mucha gente quedó enojada con algunas intervenciones. ¿Las seguiste, las intervenciones de los No, diputados? escuché un rato nomás. No, algunas que se terminaron siendo memes. Por obligación porque- tuve que escuchar a un diputado, pero después... Bueno, no, pero ¿de verdad piensan que estuvieron a la altura? Porque ¿a qué se lo atribuyen este tipo de cosas? ¿A ignorancia o a una mala práctica de la política? Yo creo que hay de ambas, no sé si vos estás de acuerdo. Hay gente que representa a una parte de la ciudadanía que está en contra y está perfecto que Que lo son haga. conservadores. Y bueno, y que es conservadora o que por distintas cosas filosóficas está en contra. Y está bien que haya diputados que voten en contra, porque Bueno, tienen que pero representar cuando esa pones al mismo ciudadanía. nivel el Parkinson que la diabetes o una adicción, o sea, eso es una ignorancia que para el Parlamento no debería... Hubo de todo, ¿eh? Hubo cuestiones que era increíble y nuestros compañeros que lo estaban siguiendo por Twitter, yo estuve en las barras, que lo estaban siguiendo por YouTube, por ejemplo, decían, yo no sé cómo hacen para no tirarles con algo, porque daba ganas, la verdad. Hubo momentos que fueron muy graciosos, por ejemplo, la misma persona, el mismo representante que hacía referencia a la diabetes fue uno que cuestionó si todos los demás representantes de la Cámara que estaban tratando el proyecto lo habían leído y entendido. Capaz que se tendría que haber hecho él esa pregunta al hacer tales comparaciones claramente tan él no. disparatadas. Yo no sé si claramente él no, o pensó que era más interpretativo un artículo tan claro como Y el que además segundo fue de la ley, que pone un marco preciso, porque si hay algo que tiene este proyecto es que es garantista. Este proyecto es garantista desde lo jurídico, es garantista desde los procedimientos, es garantista desde la tranquilidad y la seguridad y las garantías que le da a los médicos, a los pacientes, es muy garantista en el hecho de que la persona hasta el último momento puede decir que no. Entonces, Arrepentirse. totalmente, arrepentirse. Hay un consentimiento informado. Hay 2 médicos tratantes que lo van a ver. Si no hay acuerdo, va a ir con una junta que lo verá. Y yo creo que se perdió una gran oportunidad de entender el disentimiento en el Parlamento como una oportunidad de construcción. Porque si algunos hubiesen estado un poco más a la altura de lo que es este tema tan transversal para toda la sociedad, esa robustez que reclaman se hubiese podido dar en esta instancia. Hubo hasta pasos de comedia Sí. ridículos que uno pensaría, no sé, a veces escupimos para arriba, decía, vemos un parlamento brasilero, viste que a veces vemos y nos reímos, o vemos cosas de Argentina y decimos, che, mira esto, están diciendo cualquiera. Pero ayer Álvaro Astude, por ejemplo, es un diputado del Partido Nacional, él arrancó su alocución aclarando que él era evangelista. Es el yerno del pastor Márquez, de Veraca, que tampoco aportaba mucho a la discusión, pero él decidió arrancar haciendo expreso su fe religiosa, que es totalmente válido. Y contó el caso de una mujer en Irlanda, Donde la eutanasia no es legal. donde la eutanasia no es legal, o sea, ya arrancó medio mal, diciendo que la mujer le dijo a la familia que se iba a ir de vacaciones con un amigo y en realidad los engañó y se fue a hacer la eutanasia a otro país, ¿no? Algo así. Que ellos se enteraron por WhatsApp, la familia, que su madre había decidido practicarse la eutanasia y que de la empresa le respondieron que le iban a enviar las cenizas por correo electrónico. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, O sea, sí, pero no. Esto lo dijo claro, esto lo dijo un diputado ayer en el Parlamento, argumentando en contra de una ley. O sea, me imagino para usted hasta un poco doloroso debe ser. O sea, en ese momento ya habían pasado muchas horas de la sesión y yo dije, ¿estoy alucinando o escuché eso? Ponele que haya sido una confusión, pero se daba en un contexto de varios diputados haciendo las acusaciones más salvajes, desde que nos estaba financiando el FMI hasta que éramos todos nazis. Estás hablando de Gustavo Salle. Y no solo, bueno, Gustavo, Nicole también hicieron algunas alocuciones de Hubo fotos ayer en el Parlamento de generales nazis. Sí. Mostrando fotos de generales nazis. ¿Qué tenía que ver con la discusión? Y yo creo que ahí hay una gran confusión con respecto a la eutanasia y sus orígenes, que son históricos, porque de hecho en Uruguay existe figuras que son muy aledañas a la de la muerte digna y a la eutanasia que se está planteando ahora, como lo son el homicidio piadoso, como es la despenadora, que en varias partes del interior era alguien que ayudaba a dar muerte cuando la situación ya estaba. O sea, ya hay una historia muy larga en la humanidad de entender que hay veces que alargar la vida no tiene ningún sentido y que puede ser hasta en detrimento de la persona como individuo.
lo que confunden ellos es que la eutanasia, según ellos, que no tiene ningún tipo de base, es lo mismo que la eugenesia, que sí es algo que el nazismo hizo para limpiar la raza o eliminar poblaciones con discapacidad. Pero eso no tiene ningún contacto, ningún punto de contacto. Empiezan con EU. Aparte de eso, no tienen nada que ver, ¿sí? Con Claro, pero el proyecto de ley que se nosotros está... nos reímos, pero, o sea, Sí. es el Parlamento, o sea, no es el boliche de la esquina de tu casa No. que podés decir cualquier cosa. Y además, el centro del proyecto es respetar la voluntad de los individuos. Eso está absolutamente desconectado de eliminar población sin preguntarle nada. Y hay muchas garantías, como decía Flor, de que esa voluntad sea la voluntad que está expresando libremente, de una manera reflexionada, un individuo que tiene una condición de salud que 2 médicos pueden afirmar que es incurable y que es absolutamente insoportable el sufrimiento que está teniendo, ¿no? Entonces sí, poco serio por momentos. Yo quería ir más a lo personal. Digo, ¿ustedes por qué se involucraron en Empatía Uruguay? Bueno, la fundamos, de hecho. Este proyecto de ley cuando surge nace desde mi partido, yo soy del Partido Colorado, por lo tanto tuve contacto con él desde un principio. Me pareció que era algo que merecía la pena llevarlo a la ciudadanía y hacerlo desde un lugar tan transversal y que iba a tantos lugares y a tanta gente de la manera que correspondía. Cuando surge esto, Flor se puso en contacto, ya no recuerdo, fue hace tanto tiempo, Sí, bueno, cómo fue. Fue más o menos al mismo tiempo que Sí. se estaba empezando a discutir desde varias juventudes de partidos políticos, que yo escribí un hilo en Twitter contando la experiencia acompañando a mi padre, que tuvo esclerosis lateral amiotrófica y que murió el 19 de marzo de 2020, llegando a enterarse que estaba planteado el proyecto de Ope Pasquet de eutanasia. Y bueno, yo escribí este hilo de alguna manera para explicar por qué para mí la eutanasia es absolutamente necesaria. Porque mi padre, que era una persona que murió a los 57 años después de 3 años de estar enfermo, de tener los mejores cuidados disponibles, porque la verdad es que mi familia, yo considero que fuimos privilegiados de poder acompañarlo como lo hicimos, mi madre, mi hermana y yo, y un equipo de cuidados paliativos de la mutualista y hasta médicos privados, yo que sé, alguien que venía a cortarle las uñas cuando ya estaba muy debilitado, con una enfermedad espantosa que es la esclerosis lateral amiotrófica, que en mi familia la conocemos bien porque de eso se murió mi abuelo y de eso se murió mi tío. Es una enfermedad que va haciendo que tus neuronas motoras vayan dejando de funcionar y por lo tanto tu cuerpo deja de responderte. Y cada día que te levantás tenés menos capacidad de moverte, primero de caminar, de estar parado, de levantar un vaso de agua, de agarrar una lapicera, hasta el momento de no poder toser. ¿Sí? Que ese es el momento en el cual, cuando mi padre ya sentía que no le entraba el aire, que es una sensación espantosa. Horrible. Incluso teniendo un BiPAP, que es como un respirador que ayudaba a hacerle entrar el aire. Bueno, avisó de estos cuidados paliativos que nos empezaron a dar rescates de morfina para cuando estaba en situaciones así de pánico por la sensación de que no le entraba el aire, pero era un rescate de morfina por noche y de repente eran 8 rescates de morfina por noche. Y él, sabiendo cómo terminaba eso, porque le había pasado a su padre y a su hermano, dijo, yo no tengo ninguna ganas de atravesar esas semanas que están por adelante, me bajo acá, no quiero que me ceden, quiero morirme, porque lo que estoy atravesando ahora no es vida, es otra cosa, no puedo hacer nada de lo que disfruto. ¿Esto que me estás diciendo Sí. fue una conversación familiar? Fue una conversación familiar que nos sentó en el living y nos lo dijo en esos términos porque estaba completamente lúcido y lo venía pensando hace 3 años, ¿no? No fue que se levantó un día y dijo, quiero morir, sino que era algo que además tuvo que ver con agotar las respuestas que la medicina podía darle. Porque no es que se rindió después del diagnóstico, sino que fue adaptando su vida hasta que ya no había adaptación posible y además no había cura, no había tratamiento, no había nada que hacer más que esperar que la muerte viniese. Y la verdad es que esa espera mi padre no la quería hacer. Y lo estaba pensando de una manera muy libre, porque la verdad es que nosotros nadie le sugirió nada. Él nos planteó, déjenme ir. Y así se lo planteó a los médicos y los médicos le dijeron, No podemos usted hacer nada. está pidiendo algo ilegal, nosotros no podemos acercar el momento de su muerte. Cuando sus síntomas sean lo que se llama refractarios, que es que no pueden ser controlados con medicación, ahí los sedaremos, los sacaremos de ambiente, pero hasta ese entonces tome más morfina.
Y tal, la calentura que se agarró mi padre fue de proporciones sustantivas, ¿no? Les dijo, bueno, ustedes me están diciendo que el único control que yo tengo sobre mi cuerpo es dejar de comer y dejar de tomar agua y morirme de hambre. Porque lo otro que puedo hacer es esperar acá pacientemente a que ustedes decidan que esto es suficiente cuando yo les estoy diciendo que yo no quiero más. Suena injusto, ¿no? Y la verdad es que lo fue y que no tuvo ningún sentido. Yo no entiendo quién se benefició de eso. Los doctores seguro que no, porque además, imagínate ser un doctor y que un paciente te diga eso. La familia no, mi padre no. Además, esa sensación de no tener el control, ¿no? De que el control sobre tu vida lo tenga otro. Entonces, bueno, yo compartí esto en Twitter cuando se cumplió 1 año de la muerte de mi padre, y justo ahí había gente tratando de organizarse y fue como, creo que fue un compañero que me escribió y me dijo, estamos empezando a hacer llamadas por Zoom, pues pandemia, y yo dije, sí, cuenten conmigo porque esto para mí es de Ahora, cajón. en estos años, más allá de las historias personales, no sé cómo lo habrán sobrellevado anímicamente, pero me imagino que se les deben haber acercado cientos de historias de personas que están atravesando situaciones horribles, y también manejar eso debe ser complicado, ¿no? Mira, hay algo que yo siempre le digo en privado a Flor, lo voy a decir acá, la entereza de Flor y su familia y lo generosas que son compartiendo esto, porque es revivir constantemente esta situación. Entonces, por ese lado capaz que estábamos un poquito acostumbrados a cómo manejar y a escucharlo con el respeto que se merece y sabiendo que no se puede hacer nada más que con esas historias que han sido varias que hemos recibido y personas con las que hemos estado en contacto, sacar energía para seguir el tránsito de lo que fue llevar adelante y juntarnos innumerables veces con representantes y en el Parlamento y con personas y demás, pero son muy movilizadoras las eso te iba a historias. preguntar, ¿qué mensajes recibieron? Seguramente muchos en el WhatsApp, ¿no? Más allá de las llamadas o lo que sea, en estas horas post aprobación de la media sanción de la ley, ¿no? Yo tenía el celular acalambrado. Sí. La verdad es que la gente no le gusta hablar de la muerte, pero atraviesa situaciones espantosas. Y como las de mi familia, hay tantas otras y hay tantos pacientes a los que también muchos de los diputados hicieron referencia, como el caso de Beatriz Gelós, el caso de Pablo Canepa, el caso del contador Sureda, que fue el primero en plantearle a los legisladores que esto necesitaba algún tipo de respuesta. Y mucha gente dice, por la gente que yo acompañé, por mi madre, por mi padre, y la verdad es que esas historias ya existían de antes, simplemente había que ponerlo como debate público de alguna manera, y yo creo que por eso también es que la aprobación es tan grande en la población, que todas las encuestas, por mucho que algunos diputados opositores las nieguen, todas las encuestas dan que en la población uruguaya hay un amplísimo apoyo a esto y que cruza las fronteras partidarias y que cruza la frontera de lo religioso. Porque la gente sabe cómo es acompañar a alguien que está sufriendo horrible y al que la medicina no le puede dar respuesta. Y la gente sabe que es indigno, que estar viviendo en contra de la voluntad de uno y no poder irse en sus propios términos cuando estás enfermo y estás sufriendo. Entonces, bueno, fue muy linda en sí los mensajes que fuimos recibiendo en estos días porque esto se apruebe, y muy esperanzados de que en el Senado se procese rápido y se dé respuesta. Bueno, primero que nada, agradecerle a las dos. ¿Cuándo va a suceder lo del Senado? ¿Ya hay fecha? No hay fecha determinada, hay una promesa informal de que sea antes de que se termine el año, pero bueno, sabemos que están temas de presupuesto, temas que surgen, interpelaciones, no es que esté ya agendado, pero hay sí una intención de que no pase como en el periodo pasado, que se encajonó de alguna manera, y entonces que... Tiene que pasar por Comisión de Salud primero y después va al plenario, o sea que tiene que pasar ese proceso, pero seguramente ya se dio mucho la discusión en Salud de Diputados. En la Comisión de Salud del Senado debería ser, ya han sido escuchadas todas las organizaciones en Diputados. Debería ser rápido. Debería ser bastante rápido y expeditivo. Más ¿no? ágil, es lo que esperamos. Creo que está hartamente hablado y tratado este tema. Nosotros vamos a seguir hablando y yendo con los legisladores que... Para darles las herramientas también, porque hay veces que, tienen muchos temas arriba de la mesa y no siempre manejan, por ejemplo, exactamente qué pasa en Países Bajos, exactamente qué dijeron en otros momentos otras organizaciones o
qué tipo de persona está pidiendo ahora por esto. Y bueno, entonces nosotros ahí como sociedad civil mucho hacemos como de nexo entre varias cosas para que ellos... Pero yo creo que si no hay una intención de trancarlo, debería salir. Ahí la cuestión es encontrar el momento y el cuándo y que se pueda hacer de una manera que tampoco implica hacerle tanta modificación que tenga que volver a diputados, ¿no? Florencia Salgueiro, Florencia Pires, muchas gracias de Empatía Uruguay, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por recibirnos. A nosotros nos queda el último bloque de Sin Piedad. Se viene el panel, se viene Javier, Máximo Boni, Maxi Pérez y Pata González va a estar hoy con nosotros charlando de todo lo que pasó en el programa y muchísimo más. Ya volvemos.